Bienvenidos, soy Flavio Maglione y hoy vamos a ver un caso integrador de evaluación de proyectos. Este caso contiene, como dije, es integrador y contiene evaluación de empresas, bueno, el cálculo de los flujos que corresponden siempre para un proyecto y luego el cálculo del BAN, el índice de rentabilidad y el payback. Bueno, acá plantea que esta sociedad no cotiza en bolsa, no tiene crecimiento y da los datos del último balance, resultado neto, flujo efectivo operativo de 435, lo da de dato, el EBIT 390, las amortizaciones 150, ha realizado inversiones en activos fijos 200.000, capital de trabajo se redujo en 50.000 y tiene una deuda de 500.000 por la que paga un interés promedio del 8%. Tenemos el patrimonio neto para calcular la G y la rentabilidad pretendida por los accionistas, si le cae, es 17,5%. El costo del capital, el WACC, 14,36842% y la tasa impositiva del 30%. La pregunta es cuál es el valor de esta empresa sin tener en cuenta el proyecto que viene más adelante. Para ello necesitamos calcular el flujo de la firma y con eso usarlo en la fórmula para eh, flujo de caja sin crecimiento, que es el caso. ¿Sí? Bueno, todo dato esto, simplemente para utilizar más adelante. Ahí tenemos el flujo de hoy de la firma, siguiendo la fórmula. Lo único que había que decir acá es qué signo ponerle a los flujos de caja que vienen expresados directamente. Entonces, una inversión en activos fijos es una salida de dinero, por eso va negativo, menos 200.000. Y una reducción del capital de trabajo es una desinversión, por eso va positiva, 50.000. El resto era todo dato. Con el WACC, que también es dato, tenemos el valor de la firma, 1.900.000. Caso sencillo de evaluación, nada más que para integrarlo en el análisis de un proyecto posterior. Bueno, acá está el proyecto. Tiene la posibilidad de invertirlo o distribuirlo entre los accionistas, como suele pasar. Y el negocio consiste en la producción de ropa de cuero para venta mayorista y debe invertir 500.000 en refacciones sobre un inmueble que cotiza en 10 años y 350.000 en maquinaria que amortiza en 5. Realizar gastos generales, habilitaciones por 60.000, todo esto al inicio, ¿sí? Son las inversiones iniciales. La consultora que realizó el estudio de mercado facturó 75.000 que aún están impagos y estimó las ventas de 8.000 prendas a un precio promedio de 250. Como es una curtiembre, el cuero ya lo tiene un costo promedio de 50 y el resto de los costos de producción son 80 por unidad y hay costos fijos asociados al proyecto, o sea, nuevos de 200.000 anuales y el aumento en la producción de cuero para este nuevo emprendimiento va a generar una economía de escala y va a generar un ahorro en costos generales de 30.000. Luego nos cuenta la inversión de capital de trabajo, lo vamos a ver más adelante. El proyecto es de 4 años y se asume que se puede vender el equipamiento en 230.000 al finalizar el proyecto. Esto va a ser el año siguiente de finalizar el proyecto. Un par de comentarios acá. En principio, no hay una estimación de variación en las ventas. Esto se hace para simplificar el cálculo. En la vida real siempre hay variación en las ventas de un año al otro, pero acá al no estar aclarado, asumimos que se mantiene. Que la empresa, ya sea productora de cuero, no hace que el costo del cuero no haya que considerarlo, por supuesto que sí. Los costos fijos son fijos pero nuevos, así que también van. Y el estudio de mercado que fue facturado en 75.000, no importa si está pago o no, va a haber que pagarlo, si lleva el proyecto adelante o no se lo lleve adelante, razón por la cual es un costo hundido. El ahorro en costos va también, porque sin la existencia de este nuevo proyecto no existiría. Así que bueno, es un poco el planteo para armar el feo que lo vamos a plantear acá paso a paso. Entonces, bueno, tenemos ventas anuales de 8.000 prendas, un precio de 250, así que ahí está los 2 millones. El cuero en el serie 50 y el resto de los costos 80, o sea que el costo unitario es 130. Y ahí está por las 8.000 unidades también. Los gastos de habilitación al inicio no son una inversión, es un gasto. Así que va ahí. El ahorro en costos es positivo, obviamente.
los costos fijos, por supuesto, restan y se destinarán 200.000 a publicidad, ahí están por año los 200.000. Bueno, esto no es un resultado bruto de inicio. El inicio es antes de que el proyecto, o sea, antes de que se empiece a vender, pero no es ni ayer ni mañana. O sea, por ahí el año uno de esto es dentro de 3 años y entonces el año cero sea inmediatamente antes. Acá dice que va la amortización del activo fijo, dice 500.000 en refacciones que amortizan en 10 años y 350.000 que amortizan en 5. Yo por una cuestión práctica, esto es bastante conveniente para simplificar cuentas, junto todo y tengo una amortización anual de 120. El único caso en el que no haría esto es si el proyecto durara más que alguna de las dos amortizaciones. En ese caso habría años con una y años con dos, pero siempre conviene juntarlo. Bueno, finalmente tengo el resultado antes de intereses e impuestos. Los intereses jamás se consideran en el flujo del proyecto porque vamos a descontar todo al WACC que ya tiene el ahorro fiscal y los intereses no forman parte del FEO, lo único que hacen es crear ahorro fiscal y estaríamos duplicando. Así que el efecto del dicho ahorro, ¿no? Bueno, el 30% de cada uno de los resultados es el impuesto. Cuando se pierde da positivo y cuando se gana da negativo, obviamente. Y ahí está el resultado neto y el feo, que normalmente es resultado neto más amortizaciones e intereses. Al no haber intereses queda simplificado a resultado neto más amortización. Y ahí tenemos el feo del año 0,1 y como no hay variaciones, para simplificar el caso, los demás años del proyecto van a tener el mismo flujo efectivo operativo. Bien, vamos al capital de trabajo neto. Dice que la inversión, este también está simplificado, o sea, no se calcula rubro por rubro, pero la inversión en capital de trabajo se estima en 150.000 al inicio, suma que podría reducirse a 120.000 en el primer año del proyecto, y acá el planteo es así, está claro que el capital de trabajo del año cero es 150, conviene plantear el capital de trabajo y luego ver la variación en el flujo, ¿sí? Porque acá dice que se reduce en el primer año a 120, no en 120, sino a 120, pero bueno, en definitiva el capital de trabajo del año uno es 120. Luego no dice nada, así que se mantiene, porque si no dice nada quiere decir que no se invierte ni se desinvierte, es decir, la necesidad no cambia. Y como siempre que volvamos proyectos en una cantidad finita de años, se asume la liquidación de todo el capital de trabajo al final para no castigar al proyecto innecesariamente y eventualmente en algún caso se podría considerar alguna pérdida, pero no es el caso. Así que el recupero total implica que el capital de trabajo remanente sea cero. A la hora de ver el flujo, es la inversa de la variación, 150.000 menos nada es una variación positiva de 150, así que el flujo es negativo. Acá, sin embargo, hay una reducción, o sea, una desinversión, el flujo va a ser positivo, 120 menos 150 me da menos 30, así que el flujo es más 30. Luego no varía y finalmente 0 menos 120 da negativo en 120, nos queda positivo en 120. Al no haber pérdida, no hay efecto fiscal generado por esa pérdida y el flujo total termina siendo este que aparece acá en la última línea. Bueno, para el activo fijo, en los casos simplificados que tratamos, tenemos la compra al inicio y luego no hay compra ni venta durante el proyecto, suele haber en los proyectos reales, y al final siempre vamos a liquidar todo al año siguiente, ¿sí? Entonces acá es que aparece el año 5 porque el proyecto dura 4, nosotros tomamos año de alta completo para amortizar, por eso el año cero no se amortiza, y se vende en el 5 eh, por una cuestión también simplificadora, pero digamos que eh, no es factible vender el equipo durante el año en que todavía se está trabajando y si lo hiciéramos así, no podríamos amortizar ese año, deberíamos hacer un feo diferente, no puedo amortizar y vender el mismo año, ¿sí? Pero bueno, yo armé todo un paquete con todos los activos fijos por 850.000 al principio y después no importa que vendo y que no. Voy a poner todo el importe que recibo por todo concepto, por todos los activos que tengo, y voy a calcular el valor residual también de todos los activos que compré. O sea, 850 era el valor original, y la amortización no se amortiza el año 5 porque ahí se vende, y entonces me quedan los cuatro, o sea, siempre la duración del proyecto. Como lo metí todo en un solo paquete, ahí tengo los 120.000 y me queda 370.000 de valor residual. Esto da un resultado contable negativo de 140.000, pero no es que haya que ir a poner dinero ni nada, pero al vender algo en 230, que contablemente vale 370, hay una pérdida contable de 140 que me genera un ahorro fiscal de 42. Y finalmente el flujo es la suma de el dinero que uno cobra por la venta de los activos más el ahorro fiscal
o más el efecto fiscal con el signo que tenga. En este caso es un ahorro, va positivo. Y ahí tenemos flujo inicial y final del activo fijo. La suma de los tres flujos calculados nos da el flujo de la firma, que en este caso sería el flujo del proyecto, no difiere en nada. Ahí están distribuidos. Entonces me quedan estos flujos de caja anuales del proyecto, que descontados al WAC, que era dato, nos da un BAN positivo de 4,91814, con lo cual la decisión sería llevar adelante el proyecto. El índice de rentabilidad se calcula valor sobre inversión o BAN sobre inversión, en este caso dice valor sobre inversión, y el objetivo es que de mayor a uno, que por supuesto que si el BAN era positivo, va a dar mayor a uno. Esto quiere decir que por cada peso que se invierte vale 1,47, es decir, hay una creación de valor de 47 centavos por peso o dólar. No una ganancia, sino una creación de valor. Ahora, ¿cuál será el valor de la empresa si se lleva adelante el proyecto? Bueno, para ser consecuentes con el significado del valor actual neto, si 491.814 es el valor que crea este proyecto, cualquiera fuera el valor de la empresa antes de iniciar el proyecto, se va a ver aumentado por el BAN. Así que simplemente hay que sumar el BAN y la empresa va a valer entonces 2.391.814, y ahí está la creación de valor aplicada donde corresponde. El payback es una medida bastante eficiente para decidir por un proyecto o no, porque solamente se basa en el rápido recupero y no en la creación de valor o el índice de rentabilidad, por ejemplo, que sería eh, cuál de los proyectos crea más valor por peso, pero bueno, no importa. En definitiva, ahí están los flujos. Este factor de descuento es uno dividido uno más, bueno, este es uno, ¿no? Este es 1 dividido uno más WAC. O sea, bueno, acá está el WAC, o sea, uno más WAC, uno más WAC al cuadrado, uno más WAC al cubo, a la cuarta y a la quinta. Como está dividiendo su factor de descuento. Así que el valor actual de 4,79 es 4,18, de 4,49 es 3,43 y así cada uno. Luego sumando esta línea de flujos descontados, que sí puedo hacerlo porque son todos a hoy, bueno, si arrancamos 1.042.000 abajo, acá ingresando 4,18 estaríamos en 6,23, ingresando 3,43 estaríamos 2,79 abajo, y durante el tercer año se produciría el recupero. Para ver en qué momento del tercer año hay que ver en cuántos meses se recuperan estos 2,79.900. Y una vez más, para simplificar, no habiendo otros datos, vamos a dividir esto por 12 para tener el flujo mensual actualizado, y nos da 11,19, es decir, aproximadamente 12 meses, es decir, que el payback es de 3 años, ¿sí? Eh, si nos hubiera dado un número más chico, que 11,19, por ejemplo, nos hubiera dado 10,19, sería 2 años y 11 meses, pero bueno, estando acá es 3 años redondeando para arriba, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad y nos encontraremos en la próxima.